De día es un pueblo como todos, tranquilo y sin mayores escándalos. De noche y especialmente en los fines de semana, la música, el licor y el sexo son los protagonistas en el placer. Como su nombre lo indica, brinda placer y allí llegan muchas personas o muchas mujeres de otros sitios a vender su cuerpo. El placer surgió hace una década por varios factores. Por un lado, la necesidad de aislar la zona de prostitución del área residencial de El Cerrito, el municipio aledaño en donde funcionaba. Por otro lado, las autoridades desarrollaron operativos para perseguir a grandes traficantes de drogas que operaban allí y que hasta ese momento eran los amos y señores de la región. Esto produjo una situación de emergencia económica. El narcotráfico envolvía a mucha gente directamente e indirectamente. No es un secreto pues que la mayoría de niñas pues eran bastante permeadas por el narcotráfico. Entonces cuando se ataca a este flagelo, pues quedan ellas sin el ingreso que tenían por el mismo narcotráfico. Entonces tuvieron que empezar a crear otras formas. Además de la población local, por el placer pasan muchos hombres, como los conductores de camiones que llevan y traen mercancías del principal puerto colombiano en el Océano Pacífico. Para ellos, este lugar es un foco de atracción sexual. Como suele suceder en este tipo de lugares, la llamada zona de tolerancia también es el foco de graves contagios. Eso hace que haya una proliferación indiscriminada de ese tipo de enfermedades de transmisión sexual. La más grave de ellas, el VIH-Sida. Se empezó a notar que hubo un aumento inusitado de un momento a otro, como una epidemia. Empezaron a llegar más casos de los normales, cerca del año 99, el 2000, con un pico en el 2004, 2005, 2006, en que se presentaron mayor número de pacientes, que no es normal en una población tan sana como la de esta área del Cerrito y sus alrededores. Adultos y adolescentes empezaron a ser presa fácil del SIDA. Para Marta Jordán, directora de un programa para niños y jóvenes, la situación que enfrentó en 2004 fue escalofriante. Encontramos que la gran mayoría de las jóvenes se encontraban infectadas de VIH. En ese momento prácticamente un 60% de los niños que estábamos atendiendo, niños y jóvenes, estaban infectados. Pero no solo fueron los jóvenes, muchos adultos terminaron infectados también, como Wilson Rodríguez, un obrero que al separarse de su mujer perdió el control sobre su vida. Comencé yo a tomar, a andar en los prostíbulos y todo eso, y ahí es donde me contagié. Ante esta grave situación, las autoridades reaccionaron, pero pronto encontraron los primeros obstáculos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre el libre desarrollo de la personalidad que no nos permite a nosotros llegar a reclamarle documentos como el carnet que les certifica a ellas que ejercen esa profesión, o el examen que tienen que dar semanalmente de control. Pero no se quedaron con los brazos cruzados. Unieron fuerzas con organismos nacionales para destinar cerca de $80.000 por año, una cifra muy grande para un pueblo humilde, para atacar el problema. Pero a veces los esfuerzos se desperdician por un problema adicional. Es una población que llega al fin de semana al que le llaman ellas el mercado del fin de semana, trabajan viernes, sábado y domingo y el día lunes ya están emigrando de nuevo a sus regiones. Ante esta situación impartieron una orden. Las trabajadoras sexuales deben acudir al puesto de salud todos los viernes para obtener un permiso de sanidad sin el cual no pueden trabajar. Se les hace una revisión, se les da como un permiso de salud pública para que puedan ejercer esta labor y están muy controladas para evitar no solamente esto, sino las enfermedades asociadas como son la sífilis, la hepatitis y algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Muchos contagiados están en la fase terminal y reciben tratamiento fuera del municipio. Otros manejan su enfermedad con mucha responsabilidad. Me he cuidado mucho. No, porque me vayan a contagiar a otra persona. Entonces casi no me cuido mucho. Prácticamente me siento como muy solo y ya un golpe muy poco enseñado a trabajar y quedarse uno ya todo, mejor dicho, como prácticamente como un mini inválido.
Quienes más han asimilado las campañas son las trabajadoras sexuales, como nos lo explica una de ellas, una joven madre soltera a quien llamaremos Wendy González para proteger su identidad. No, él primero le pregunta a uno que cuánto cobra, entonces uno ya le da el precio. De ahí ellos le dicen a uno que si lo hace sin condón, que le pagan más, pero no, eso ya es decisión de cada quien, ¿no? Pero pues en mí, primero el preservativo. Aunque reconoce que algunas caen en la tentación. Ellos le exigen a uno muchas veces más plata para que uno esté sin condón, pero no, pues uy no, ¿qué tal? Yo por lo menos no lo haría, el preservativo es primordial. Aunque hoy en día la situación está controlada, las autoridades saben que no pueden cantar victoria. La juventud no cree en esto, no cree en estos programas, piensan que no les va a pasar a ellos, tienen un mito, los jóvenes son a veces, por decirlo de una manera así, irresponsables al tener indiscriminadamente relaciones con varias parejas sexuales y no protegerse adecuadamente.